es fácil reavivar la fe y la toma de conciencia en los diversos modos de presencia de Jesús resucitado. Hay un texto, te cuento, de la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II que no deberíamos cansarnos de recordar, que dice: Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 18, versículo 20. Y hemos de añadir su presencia en los pobres y en los acontecimientos como Señor de la historia. Todos estos modos de presencia afirmó el Papa Paulo VI en su encíclica Mysterium Fidei, o sea, eso fue en el año 1965, son reales. Si se llama presencia real a la Eucaristía, es por antonomasia, por excelencia, no por exclusión. Y todos ellos se implican mutuamente, de modo que si excluimos alguno, todos los demás quedan afectados. Por ejemplo, si no veo a Cristo presente en el sacerdote, en cualquier sacerdote, será difícil que lo vea en los sacramentos o en los pobres. Si no contemplo a Cristo ante la realidad de un enfermo, mi fe en la presencia eucarística tendrá más de concepto puramente intelectual que de experiencia personal. Solo con la luz de la fe somos capaces de ver a Cristo resucitado en todas estas realidades, encontrarnos con Él y recibir las gracias que mediante ese encuentro quiere comunicarnos a ti, a mí. No dejes de examinarte. En la primera lectura de este domingo tercero de Pascua, seguimos escuchando el testimonio de Pedro. Después de haber curado en el nombre de Jesús a un tullido, Pedro y Juan predican al pueblo. El contenido del discurso es el siguiente: Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Fue rechazado y matado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros, dice, somos testigos. Dios cumplió así su designio, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, dice. Aquí es interesante reflexionar sobre estos datos, porque ahora somos nosotros quienes hemos de ocupar el lugar de Pedro y también el de Juan, y anunciar al pueblo a Cristo resucitado. Hemos escuchado anteriormente las palabras con las que el Señor nos envía. Dice la palabra: como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío yo. El anuncio de Jesús resucitado y glorificado va unido también al llamado de la conversión. El anuncio del resucitado no es fruto del estudio o repetición de algo escuchado, sino testimonio directo de una realidad que han visto y tocado. Nuestra experiencia personal, nuestro encuentro con Jesús a través de los diversos modos de presencia de los que he hablado minutos antes,
es esencial para el anuncio. Si no lo hemos visto y oído, si no hemos sido testigos, mejor callados. Esta es la primera parte del anuncio. La segunda es el llamado a la conversión. Jesús mismo se lo había indicado a los apóstoles. En mi nombre, en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Por lo tanto, no hemos de tener miedo de exhortar a la conversión también en Pascua. Es parte del anuncio del Evangelio de la misericordia. Jesús es víctima de propiciación por nuestros pecados. Recuerda San Juan en la segunda lectura. Les escribo para que no pequen, nos dice, para que no pequen. Pero si alguno peca, si pecas, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él proclama uno de los prefacios de Pascua, no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante el Padre. Para quienes no creen, para quienes están alejados, el primer fruto de la fe en Jesús resucitado ha de ser el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Haríamos pues un flaco favor a quienes evangelizamos si además de anunciarles con entusiasmo y alegría a Jesús, no nos invitamos pues al reconocimiento de sus pecados y a la conversión. Se la estamos regalando. Fácil, ¿no? La aceptación de Jesucristo sin la determinación a un cambio de pensar y de vivir no sería una verdadera aceptación de Jesucristo. Toma atención a eso que acabo de decir. Pero al revés también, la exhortación a la conversión, sin el previo anuncio del amor de Cristo vivo y su promesa de salvación, no sería evangelio, no sería buena noticia, sino puro moralismo ineficaz que hoy no atrae ni convence a nadie. Tienes que cumplir los dos pasos, las dos formas, si no, nada. Te acabo de mencionar el texto conciliar de Sacrosantum Concilio en el número 7, que Jesús está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. No solo nos habla, sino que previamente, como a los apóstoles, nos abre el entendimiento para que podamos comprender su palabra. San Lucas afirma que Jesús, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Durante los 40 días que van desde la resurrección hasta la ascensión, recuerda, Jesús siguió instruyendo a sus apóstoles. Por eso, también para nosotros este período pascual, toma atención, es un tiempo especial para acoger y profundizar en la palabra. Pídele al Señor la gracia de abrirte el entendimiento y el corazón y darte a gustar el pan sabroso de su palabra y hacerla vida de tu vida. Recuerdo que el Papa Benedicto XVI publicó en el año 2010 la exhortación apostólica Verbum Domini, la palabra del Señor, como fruto de los trabajos del sínodo que hubo de obispos en el 2008. Te invito a tomarla como lectura espiritual a lo largo del tiempo pascual. Dice en el número 56, o leemos lo siguiente: la proclamación de la palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. Sobre la actitud que se ha de tener con respecto a la Eucaristía y la palabra de Dios, dice San Jerónimo: nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso
el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las sagradas escrituras son su enseñanza. Y cuando Él dice, Jesús, ¿no? Quien no come mi carne y bebe mi sangre, aunque estas palabras pueden entenderse como referidas también al ministerio eucarístico, sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al misterio pascual, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos de repente pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Comentarios al Salmo 147. Ha merecido la pena la larga cita, ¿no? Reflexiónala, pues. Al mismo tiempo, ya casi terminando, que evalúas tu escucha de la palabra y la conciencia que tienes de la presencia de Cristo en ella, es bueno que te preguntes a sí mismo por tu actitud respecto a la homilía del sacerdote. En ella hay también una presencia especial de Cristo pastor y maestro enseñando a su pueblo. Llamó la extensión que el Papa Francisco dedicó a la homilía en su exhortación La alegría del Evangelio. La homilía, afirma, puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del espíritu, un reconfortante encuentro con la palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento. Renovemos pues nuestra confianza en la predicación que se funda en la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. Lo dice en los numerales 135 y 136. Pues la homilía de cada domingo debería servirnos para entablar un diálogo con el Señor. Las palabras del sacerdote son el medio, el sacramento a través del cual la palabra nos llega actual en lenguaje materno y provoca en cada oyente una respuesta de amor, de entusiasmo por el seguimiento, de aceptación de las correcciones, de alabanza y súplica. La escucha directa y la humildad nos conducen de la mano a la lección divina, es decir, a la personal lectura orante. Practícala. Estás en el tiempo justo. Hazlo. Bendiciones.